Listo, profe, muy Ah, buenas bueno. noches. Muchachos, muy buenas noches. Bienvenidos a la clase. Listo, profe, quedo atento aquí. Voy a estar manejando los micrófonos y aceptando los muchachos. ¿Listo? Listo, muchas gracias, Álvaro. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cuántas personas están? Me pregunta mucho. Buenas noches, profe. Hola, William, Buenas ¿cómo noches, estás? profe. Buenas Profe, yo noches. esperaba. Profe, yo la escucho fuerte y claro. Hielo por no cargarlo, mi cabrón. Gracias. William, si quieres hablar de nuevo, por favor, a ver si te escucho. Hola, hola, William. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gocho, pendiente de clase. Hola, buenas noches. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Preparados para la sesión de hoy? Listo. Ah, yo creo que ya William se está uniendo de nuevo. Vale. Bueno, vamos a arrancar con la temática de hoy. El día de ayer habíamos quedado aquí en la solución del texto de Churchill, ¿cierto? Miramos precisamente cómo este tipo de preguntas puede evaluar la relación de ideas. Espérenme un momentico, ya que estábamos hablando de la relación de ideas, me acabo de acordar, no he abierto el documento de los conectores lógicos. Permítanme un segundo, por favor. Y ya continúo porque precisamente teniendo en cuenta el texto del día de ayer, pues vamos a mirar lo de los conectores. Un momentico, por favor. Listo. Bueno, vamos aquí con el tema categorías gramaticales. En pocas palabras, las categorías gramaticales son estas palabras que nosotros utilizamos, ¿cierto? En nuestro idioma y que en el examen, aunque no se evalúan de manera conceptual, aunque no se evalúan de esta forma, sí hace, sí, digamos, reconocerlas hace fundamental la comprensión del texto. Gracias, Álvaro. No me deja hablar aquí. Vale. Así las cosas, entonces, cada una de las que se encuentra aquí, cada una de estas categorías, conforma aquello que se llama oración, ¿no? Estas oraciones, estas ideas que nosotros ya vimos, que en los textos de carácter continuo desarrollan la temática que el autor decide abordar. Mírenlas acá. Entonces, hablamos en primera instancia de el sustantivo o nombre, en otras palabras, es esa categoría que designa las entidades tanto de la realidad como conceptos abstractos capaces de admitir género masculino, femenino, neutro, ambiguo y número singular y plural. En otras palabras, es la persona, el sujeto de la oración, de lo que se está mencionando, mejor dicho, alrededor del sujeto gira la información. Tengamos esto muy claro. Cuando dice acá que designa entidades de la realidad o conceptos abstractos, entonces de la realidad puede designar a una persona, puede designar a un objeto, pero conceptos abstractos refiere al hecho de que una idea también puede ser un sustantivo. Por ejemplo, el amor, el odio, son conceptos que no son materiales, pero sobre los que se puede hablar. Digamos eso claro. Ustedes pueden ver, hay ejemplos, la amistad, el juez, ¿no? Dice, pueden ir acompañados del artículo. El artículo es esta palabra, de hecho es la siguiente categoría gramatical, precisa el sustantivo. El, los, las, un, unos, ¿listo? Determina el artículo, el género y el número de qué? Del sustantivo. Fíjese que el artículo y el sustantivo entonces van ligados. De hecho, aquí ya se puede decir, hablamos de estas dos categorías. El sustantivo, como esta que contiene el sujeto de la oración, y el artículo que me permite reconocer precisamente estos determinantes, que determina el género, la, el, y el número, los, las, ¿vale? Continuamos acá. Fíjese que el adjetivo es una categoría gramatical que también gira en torno al sustantivo. Esta lo modifica, lo amplía o lo precisa.
determina entonces a su vez en distintas clasificaciones. En otras palabras, el adjetivo ofrece las cualidades del sustantivo. Un sustantivo puede ser Paola y el adjetivo o una cualidad de Paola es que es flaca. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, hablamos de que el adjetivo permite ampliar o precisar al sustantivo. Pilas con esto porque precisamente en las oraciones, ahí es cuando podemos entender a qué está refiriendo al sustantivo, qué cualidades precisamente corresponden a la información presentada. ¿Mm? De hecho, todo esto que ustedes ven acá habita o ha habitado en los textos, todos estos que hemos leído. Miren, por ejemplo, esta oración. Hitler se había suicidado. En este caso, el sustantivo de la oración es Hitler, ¿vale? Bueno, esto aquí como para mencionarlo, tengámoslo ahí en cuenta. Insisto, en este examen a ustedes no les van a evaluar las categorías en su concepto, pero sí se los van a hacer reconocer. Primero y segundo, reconocer esto hace que sea más fácil la comprensión del texto, al menos sé a qué, cómo puedo organizar la información. Y se acuerdan que habíamos hecho unos ejercicios de sustracción, en otras palabras, sacar lo relevante del texto, reconocer cómo funcionan las categorías dentro del texto, hace que dicha sustracción de las ideas principales sean efectivas y del mismo modo abarque la globalidad del texto. Continuamos acá. Adjetivo, entonces, bueno, los que determinan, por ejemplo, el primer nombre de la lista, nuestros antepasados, o este libro. El calificativo es el que refiere a la cualidad, ¿no? Fue una celebración monumental, celebración sustantivo, una gran celebración. Me pareció una muchacha simpática, una, sustantivo muchacha, adjetivo simpática. Adverbio. Bueno, el adverbio se relaciona con el verbo. Voy a hablar del verbo, de hecho ya esto pues lo hemos tratado a lo largo de todas estas sesiones. Nosotros decíamos incluso que cuando nosotros reconocemos la intención comunicativa del texto y la estrategia comunicativa, en otras palabras, lo que busca el autor y la forma en que lo hace, enunciamos dichas intenciones que discriminamos como principales y secundarias con verbos. Lo que el autor quiere exponer, narrar, explicar, ¿sí? El verbo, en otras palabras, determina la acción dentro de la oración. Así como lo que hace el autor en el texto, entonces también podemos ver distintas acciones que se expresan en la cotidianidad, ¿no? Entonces, determina la acción dentro de la oración. Se caracteriza por contar con variaciones de tiempo, modo, voz y número. Y su presencia es muy importante para que se pueda decir que hay una oración. En tanto no haya un verbo, perdón, no se puede decir que, que lo leído sea una idea completa. ¿Qué es la oración? Una idea completa. Por ejemplo, en lo mismo que yo señalé ahorita, la misma oración ahorita, Hitler se había suicidado. Aquí muestra la acción realizada por Hitler. Y eso completa la idea. ¿Listo? En tanto no haya verbo, ¿cómo se llama? No se llama oración, sino frase. ¿Listo? Y las frases son las que acompañan a los sustantivos, pero eso no quiere decir que contengan una idea concreta. Esa es la diferencia entre la oración y frase, y por qué se puede decir entonces que para que haya una oración o una idea completa, el verbo debe habitar ahí. Vean ustedes cómo la palabra escribieron se conjuga de distintas formas. Escribimos, escribirían, escribieron un discurso, o es indispensable que escribas un discurso. Decía, el verbo se relaciona con el adverbio. Entonces ahora me voy a subir a este recuadro, ¿no? El verbo se relaciona con el adverbio. ¿Mm? El verbo es la acción. ¿Saben qué es el adverbio?
señala las condiciones en que la acción se realiza. Bueno, los adverbios hay de modo, de lugar, de tiempo, en fin. Un ejemplo. Paola, sustantivo, corrió, verbo, mucho, adverbio. Determina la forma en que se lleva a cabo la acción. Así funciona el adverbio, nos dice la forma, ¿no? La manera, el tiempo, ¿sí? El modo en que la acción se realiza. El lugar en que la acción se realiza. Ayer inauguraron un nuevo almacén, puede ir antes o después del verbo. Subí hasta allí, miren. Subí allí, este sería un adverbio de lugar. Hizo ejercicio responsable. Este es el modo en que hizo el ejercicio, ¿no? En que lo realizó. Responsablemente sería un adverbio de modo. ¿De qué modo realizó la acción? Responsablemente. Pilas con la siguiente categoría. El pronombre. El pronombre es una categoría que se relaciona con el sustantivo. Sobre el pronombre, el sustantivo y el adjetivo son las principales. Y el verbo, por supuesto, son las principales. Bueno, ahorita cambiamos las otras, pero hasta el momento de las dichas son las principales evaluadas por esta evaluación, valga la redundancia, por este examen. Entonces, el pronombre se relaciona con el sustantivo porque es la que lo reemplaza. ¿Listo? Cumple las funciones del sustantivo. Aquí hay que resaltar que el uso del pronombre es fundamental porque cuando uno escribe, estar mencionando tanto el sustantivo resulta cansón y agotador para el lector. Por tanto, dice aquí, cumple las funciones del sustantivo. El pronombre reemplaza al sustantivo. Por ejemplo, con las palabras este, aquel, aquella, esto, estos, mía, bueno, en fin. Son palabras que cumplen funciones deícticas. Es decir, y como dice aquí, son palabras que refieren al sustantivo sin mencionarlo directamente. ¿Listo? Ya vamos a hablar sobre esta categoría, es la más, digamos que creo que es de las más importantes de trabajar para que no nos perdamos en la información que se presentan sobre los sustantivos y por ende no haya una mala comprensión lectora. Bueno, la preposición, yo creo que a todos se nos quedó esto en el colegio. Ante, bajo, con, contra, desde, entre. Y lo que ven ahí. Categoría invariable que no tiene cambio. Esta no tiene cambio. Modifica, amplía o precisa, pues, cada una de las categorías previamente expuestas. Ahora vamos con la conjunción. Ahora sí vamos a la parte, al fragmento, al texto, perdón, que les había mostrado acá, que dije que iba a buscar. Y precisamente la conjunción es esta categoría cuya función es articular y poner en relación las ideas del texto. Ya se dieron cuenta, con el ahora y el después del texto de Winston Churchill, nos dimos cuenta cómo se estaban exponiendo las ideas y reflejando la coherencia que el mismo Churchill quiere presentar al autor. Eso lo vimos ayer. Y cómo a partir del reconocimiento del ahora y el después son conjunciones, lo que hicieron ahí fue ligar y poner en relación. Bueno, aquí dice dos o más palabras u oraciones, pero referimos a las ideas que se están estableciendo. Establece aquí entonces coherencia. Aquí en el ejemplo al lado hablamos de algunas, pues algunas así como someramente por el ladito, pero yo nos vamos aquí a esta exposición. Recuerden, estamos ahora en conectores lógicos o, como decía acá, en las palabras, las conjunciones. ¿Listo? Entonces, los conectores lógicos son esas palabras que articulan las ideas. Ya lo venía diciendo.
Es muy importante para que las oraciones o las ideas no sean autónomas, no sean independientes. Presenta una claridad en la argumentación. Y como les decía ayer solo vimos dos conectores clave, dos conectores importantes. Entonces eso quiere decir que no es necesario en los textos usar tanto conector porque cansa el mensaje, no se puede transmitir efectivamente. Así las cosas, teniendo en cuenta esta claridad, hablamos de varios tipos de conectores, pilas con esto, porque esta es de las más importantes, por eso doy este espacio. Tenemos el conector, estos grupos de conectores, reconocer la función del conector lógico nos va a permitir entender mejor. Así las cosas, tenemos este primer grupo de los conectores que añaden información. ¿Listo? Son los conectores aditivos. Sirven para indicar que la información a continuación añade a lo dicho antes del conector. Tenemos aquí dos subgrupos del grupo conectores aditivos. El grupo de suma y el grupo de los conectores que dan mayor intensidad. Los de suma, en otras palabras, son los que articulan ideas que son igualmente importantes en la oración. Tienen, dice aquí, un nivel similar de intensidad. Ejemplo. Estaba pensando precisamente en el ejemplo. Ayer fui a estudiar y a trabajar. Sinónimos de y. Además, también, asimismo. Entonces, ayer fui a estudiar, además a trabajar. Ayer fui a estudiar, también a trabajar. Ayer fui a estudiar, asimismo a trabajar. Miren que yo les estoy mostrando que la función es la misma. Y les estoy presentando, son sinónimos de estos conectores aditivos de suma de igual intensidad en la oración. Ayer fui a trabajar, igualmente a estudiar, del mismo modo, a estudiar, de la misma manera, a estudiar. Entonces, aquí funciona igual. ¿Listo? Cuando vean estos conectores va a funcionar igual en donde los vean. Esto es lo importante acá. Igual tienen que ver también cómo lo utiliza el autor, pero pues estos no tienen, ahí sí como quien dice, no varía su sentido como lo hemos visto con las otras palabras. Segundo subgrupo de los conectores aditivos, los de matiz de mayor intensidad. Lo que hacen es reforzar la idea previa con lo que se dice después del conector. Ejemplos, bueno, ustedes ya los ven ahí. En un ejemplo, en una oración. Ayer tuve un mal día. Me caí. Llegué tarde. Encima me robaron. Es más, me robaron. Más aún, me robaron. De hecho, me robaron. Incluso, tienen que lo que estas expresiones lo que hacen es dar énfasis a la idea de que tuve un muy mal día. Le da intensidad a la idea. Pero sumando esto, ¿no? Sumando esta idea de encima me robaron para dar énfasis en lo del robo, la énfasis a esta idea. Entonces, conectores que dan intensidad como un subgrupo de los conectores aditivos. Hablamos, y este ya lo hemos mencionado en el texto, y pilas ustedes aquí con esto. Cuando ustedes vean estos conectores opositivos, por favor me le ponen cuidado a la idea que viene después de ese conector. ¿Listo? Estos conectores opositivos tienen la función de indicar que la información que viene después del conector modifica lo previo. Esta es opuesta a los aditivos, porque si bien los anteriores que explicamos presentan una noción de igualdad, los conectores opositivos presentan contrastes. Me levanté temprano, pero llegué tarde, ¿no? Primer grupo de los conectores, opositivos, primer subgrupo.
Los restrictivos, los sinónimos de pero señalan que la información previa requiere una aclaración. ¿Listo? Sinónimos de pero, no obstante, con todo, sin embargo. Me levanté temprano, no obstante, llegué tarde. Me levanté temprano, con todo, llegué tarde. Sin embargo, llegué tarde. En todo caso, llegué tarde. Vean que funcionan de forma similar. Aquí, entonces, quiero resaltar, no están expuestos, pero hay otros conectores que, no sé si notaron, pero los que expresé se enuncian en la mitad de dos ideas. Hay unos conectores restrictivos también que se enuncian es al inicio de la oración y la oración a oponer, perdón, la idea a oponer viene o después, viene usualmente después de una coma. Por ejemplo, aunque, si bien o a pesar de, aunque me levanté temprano, llegué tarde. Si bien me levanté temprano, llegué tarde. A pesar de que me levanté temprano, coma, llegué tarde. Entonces, son conectores de oposición que restringen lo dicho. Y pilas con este, porque lo que viene después de el sino es a lo que ustedes le van a prestar más atención. Son los conectores que dan exclusividad. Son de oposición, este conector, sinónimos de sino, son conectores que dan exclusividad a la idea que viene después. Un ejemplo. En los textos vemos muchas veces que el autor hace aclaraciones, muchas aclaraciones antes del sino. Entonces, no es que sino tal. Ustedes en su momento de lectura, cuando vean ese sino, presten atención a lo que viene después del sino. Es una forma de tener en cuenta que esa es la idea exclusiva. Por tanto, aunque lo anterior también es importante o sea relevante tenerlo en cuenta, el conector me da a entender que esa es la idea a sustraer. Función entonces sirven para indicar que la información precedente no tiene su sentido habitual, tiene un sentido diferente. No está triste, sino melancólica. No está triste, más bien melancólica. ¿Listo? Bueno, con el antes bien como que no funciona mucho, aunque aquí también se muestra como sinónimo de sino. Este documento que estamos viendo de la Universidad Externado. Conectores causales. Siguiente grupo. Aquí podemos hablar de conectores de causa, de consecuencia y los que expresan paralelamente causa y consecuencia. Estos conectores entonces indican una relación de causalidad y pues bueno, es una relación de causalidad entre el enunciado precedente y el enunciado que sigue. Vean, conectores que presentan causas, razones, justificaciones, porque, ya que, debido a que, por ahí debe haber otro, de ahí que, no, ese, porque, ya que, debido a que, dejemos esto acá. Los que están en el ejemplo son conectores que articulan causa y consecuencia al tiempo. Entonces, bueno, con respecto a los que solo expresan causa, ¿por qué llegó tarde? Porque no sonó el despertador, la razón, ¿cierto? El motivo de tal cosa. Aquí se están presentando los que articulan causa y consecuencia al tiempo. No sonó el despertador, de ahí que llegué tarde. No sonó el despertador, por consiguiente llegué tarde. Causa y consecuencia articulados con este conector. ¿Sí? Entonces, el primer grupo solo fue de causa, aunque aquí no está expuesto. El primer grupo, les decía yo, solo expresan causas. Este expresa causa y consecuencia del tiempo. Y hay conectores que solo expresan consecuencia. Como el por tanto, por lo tanto, el entonces, el luego. ¿Listo? Y ustedes, bueno, pueden encontrarlos, tengan en cuenta, lo que expresan es una relación de causa-consecuencia cuando lo tengan. También
ustedes pueden observar los conectores temporales. Los conectores temporales indican el orden de tiempo en el que están ocurriendo los eventos narrados. Estos también sirven para el desarrollo de una argumentación. En otras palabras, estos conectores temporales, ustedes los van a ver, en todos los textos, en el narrativo, para indicar la secuencia de las situaciones, de los escenarios presentados, de la narrativa, mientras que en la argumentación para presentar ideas, en primer lugar, en segundo lugar, ¿no? Igualmente, el expositivo también utiliza este recurso para hacer clara la exposición, mientras que en el otro caso, para hacer clara la argumentación de sustentación, no, punto. Estos se dividen, ya ven, en los de anterioridad, simultaneidad y posterioridad. Antes, hace tiempo, al comienzo, en primer lugar, inicialmente, como ejemplo de los de anterioridad, simultaneidad, simultáneamente, al mismo tiempo, durante. El entonces va abajo, es de posterioridad. Vean que se relaciona con el conector de consecuencia, es decir, presenta una posterioridad. Luego, después, más tarde, en adelante. Entonces, se relaciona con el previo explicado. Ya vamos a acabar esta parte. También vemos estas conjunciones que cuando ustedes las vean en los textos, lo que hace el autor cuando utiliza este tipo de conector es reformular la idea. Estos conectores, este grupo de conectores reformulativos sirven para expresar de nuevo bajo otra forma ideas dichas anteriormente. Se divide en, dice aquí, explicativos, de recapitulación o conclusión y los de ejemplificación, pero en los explicativos y los de ejemplificación son similares. Los conectores que ayudan a reformular ideas de manera explicativa son, por ejemplo, es decir, ustedes han visto que, mejor dicho, como les venía diciendo, recoge todo lo que se ha venido argumentando, narrando. Entonces, en el texto, de nuevo, el autor está expresando sus ideas y luego dice, es decir, tal cosa. Usted le va a prestar atención a lo que viene después del es decir, porque está recogiendo lo anteriormente explicado. Sinónimo, es decir, esto es, a saber, en otras palabras. Había dicho que los de ejemplificación también entrarían acá. Por tanto, también pueden encontrar así, de esta manera. Verbigracia casi no se utiliza, pero también se encuentra aquí. Es decir, de así, ven por qué digo que los de ejemplificación funcionan de manera similar o concreta. Entonces dice la idea de forma concreta. Y estos conectores reformulativos también se encuentran en el subgrupo de los de recapitulación o conclusión. Y estos ayudan a sintetizar información dispersa que se ha presentado en el texto, pero pues ya como que al final, ¿no? En resumen, en conclusión, en definitiva, finalmente. Usualmente de esta forma. Listo. Vamos a hacer igual también un pequeño ejercicio sobre conectores lógicos. No, mentira. Ay. Estaba yo aquí. Seguimos en la explicación. Entonces, espero les haya quedado claro esto de la categoría gramatical, conjunción o conectores lógicos de las funciones y de cómo esto, sí, mejor dicho, ustedes lo tienen que grabar. No olviden reconocer, grabarse, por favor, la función de los conectores lógicos. Y bueno, la última categoría, la intersección, que es esta categoría que sirve para marcar expresividad, hay o uy, como lo pueden ver acá. Esta expresividad también va acompañada de signos de exclamación. Y bueno, también hace parte de esto que conforma estos escenarios de comunicación. Vamos con primera actividad. Dice acá, fíjense ustedes, en las siguientes oraciones, las palabras en cursiva son adverbios, pues precisan las circunstancias en las cuales se están llevando las acciones. Sí, habíamos dicho en la explicación que el adverbio nos ayuda a precisar la acción, ¿cierto? Entonces, bueno, ustedes recuerden, tienen este documento. Ustedes tienen este documento, si necesitan el PDF, lo pueden trabajar acá
igual les voy a dejar aquí el recuadro. La idea es que ustedes puedan relacionar el tipo de adverbio con, el tipo de adverbio con su representación aquí con números. ¿Listo? El adverbio entonces sería aquel que está en cursiva. Por favor, intenten hacerlo. ¿No están realizando ejercicio, profe? Señor. ¿Están realizando ejercicio, cierto? Sí, señor. ¿Qué están realizando? Estamos realizando el ejercicio, estoy esperando las respuestas. Yo me asusté. Les estaba dando un minuto. Bueno, hagámoslo a ver. ¿Cuál podría ser el adverbio de lugar? En otras palabras, el lugar en el que se realiza la acción. Tienen que unir, ¿cierto? Las dos columnas. Digamos, Y las dos. la A con el número que viene, la B con el número que le corresponde. La A con la 5. Pero Adverbio tienen que enviarla al del... chat, ¿cierto, profe? Señor, Tienen que enviarla al chat. ¿Sí? sí, pero pues hagámoslo porque ya pasó tiempo. Podemos hacerlo entre todos, entonces. Adverbio de lugar. La 5. Muy bien. Me dijo que allí. Adverbio de tiempo. ¿Cuál podría ser? El La momento 3. en que señor, La 3. es el momento en que se realizó la acción. El de tiempo. Es que la palabra que está como inclinada es el que toca elegir. De pronto él lo hizo por la palabra hoy, pero eso no está inclinado. Ajá, muy bien. Gracias, Álvaro. Precisamente les dije pilas que están, son las letricas en cursiva. Claro, hoy es el tiempo, pero pues no se refiere a lo que está inclinado. Aunque sí está bien el razonamiento que hiciste, pero pues no responde a la tarea que puse. Entonces, ¿en qué momento se dio la acción? Si no es esa, porque no es la cursiva, no es el adverbio en cursiva, ¿cuál sí es el adverbio en cursiva que refleja el tiempo? A ver, ¿quién me responde aquí? ¿Listo, 7, Albert? profe. Claro, no es que se ve la data. Listo. Voy a compartirles aquí de nuevo. Vamos, listo. Muy bien, muy bien. Me gustó ahorita el razonamiento que hizo el compañero. Hoy sí es un adverbio de tiempo. Muy bien. Pero pues no es el, el del ejercicio. Ahorita el compañero que dijo las 7, los dos que dijeron las 7, sí, es el que refleja el adverbio de tiempo. Adverbio de modo. Entonces recuerden que estamos sobre las palabritas que están en cursiva, que esos son los adverbios que estamos relacionando. ¿De qué manera se realiza la acción? Aquí hay un asunto, pilas, porque, a ver, el adverbio de modo y el adverbio de cantidad
creo que se pueden estar relacionando con los que, o sea, se pueden estar, ¿cómo decirlo? Confundiendo o decir que aplica para los dos en los numerales que están en el lado derecho. El de modo indica la manera en que se realiza la acción y el de cantidad expresa, digamos, enfatiza en ese verbo y le hace dar como, es que no sé cómo explicarlo acá. Por ejemplo, él corrió demasiado rápido y disfruta mucho. La ¿Sí me hago entender? intensidad y el otro la cantidad. La intensidad, no, porque el modo indica, listo, la manera. La manera. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el adverbio de modo? Entonces sería, el piloto corrió demasiado rápido. Bien, bien, gracias. ¿Y la cantidad? Disfruta mucho nuestra compañía. Eso es. Súper. Adverbio de afirmación. Sería como la 4. Nunca sabrá lo que pasó. Afirmación, Pues afirma que nunca. niega. Bueno, sería de negación en este caso. ¿Sabes qué? Aquí 5, de profe. hecho, yo de hecho pondría, aquí yo creo que la palabra nunca no funciona. Sería el no, para que no haya precisamente esa confusión. Pero de afirmación es en efecto, A 5, profe. es la 2. La 5 ya dijimos que era adverbio de lugar, porque refiere al allí. Adverbio de afirmación, en efecto vino solo. Le da énfasis entonces a ese verbo, vino. Entonces, el adverbio de negación sería nunca sabrá lo que pasó. Sería como negación. ¿Cómo lo ves, Álvaro? ¿Cuál sería el de duda, además? El de duda sobre el verbo. Tal vez llueva hoy. Ya lo encontré. G3, de negación. 4, vamos a reemplazar el nunca por el no para que no haya esa confusión con el de la afirmación. Y el de afirmación, el E se encuentra en la 2. ¿Listo? En otras palabras, son estas palabras que precisan el verbo. ¿Vale? El ejercicio a continuación es bien interesante. Ustedes van a trabajar los pronombres y los sustantivos, las categorías más relevantes acá. Este de los adverbios era para que lo reconocieran, pero a este, por favor, me van a prestar mucha atención, porque precisamente es lo que evidencia su comprensión sobre los sustantivos, sobre las informaciones que se están ofreciendo, y precisamente, aunque no se los evalúen de esta forma directa, sí, dentro de las preguntas está esta comprensión. ¿Sí? Y que incluso es lo que ha hecho, compañeros y compañeras, que no respondamos en algunos casos bien, la mayoría de ustedes cuando han visto qué pasa con esto, que la mayoría no respondimos bien a esta pregunta, refiere a que no se está teniendo en cuenta cuál es el sustantivo del cual están hablando y cuáles son los pronombres que están refiriendo a esos sustantivos. Así las cosas, por favor, vamos a leer este texto. En de este texto surgen varias preguntas, son 5. Me gustaría que hicieran el ejercicio para mirar las 5, ustedes solitos, ¿vale? Pero tal vez, es que no estoy segura, porque yo no quiero orientar su lectura siempre, o si no, no van a aprender. Entonces les pido más bien el favor que abran su PDF para que puedan manejar las preguntas, subir y bajar y mirar de nuevo el texto. Para esta actividad voy a dar 5 minuticos, no más. ¿Estamos de acuerdo? 5 minutos para que lean y respondan. ¿Estamos de acuerdo? No nos confundamos de nuevo. Sí. Listo. Por favor, de este texto surgen las preguntas que les va a evaluar por los pronombres y los sustantivos.
Bueno, ya vamos con la lectura entre todos y resolvemos entre todos. Ya pasó bastante tiempo. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Preparados? Vamos a arrancar aquí con la lectura de nuevo, señalando los sustantivos y los pronombres o estas palabras que refieren a los sustantivos, no de forma explícita. A ver cómo descubrimos esto. El texto, bueno, ustedes ya lo ven acá. Por favor, díganme, ¿cuáles son los sustantivos, en este caso, ideas abstractas mencionados? Son dos. Listo, listo. Son dos los sustantivos mencionados. ¿Cuáles son? Decía yo que son dos sustantivos abstractos, o sea, no son personas o cosas sobre lo cual gira la información, sino son conceptos. ¿Cuáles son? Uno puede hacer el fonológico. Excelente, muy bien. ¿Y el otro? En la primera oración están los dos. Ahí está la otra pista. Conjunto. O sistema, o sea, conjunto sistema, que aclara entre paréntesis que a eso refiere la palabra conjunto. Vamos a poner los sustantivos en distintos colores para que nos demos cuenta entonces a qué van a referir los pronombres. Listo, muy bien. Entonces, miren cómo dice la primera oración. La adquisición del plano fonológico de la lengua no es un hecho separado del conjunto sistema. Aquel va desarrollándose simultáneamente con este. Hasta aquí, esta primera coma. Aquel a quién se refiere o a cuál sustantivo refiere y este con tilde a qué sustantivo refiere. Aquel va desarrollándose simultáneamente con este. Quiero resaltar acá cuál es la intención del párrafo. En efecto, presentar que aprender una lengua, para aprender una lengua también es necesario conocer el sistema de la lengua. Es lo que está intentando decirnos el texto. Para exponer este conocimiento, este párrafito que ustedes leyeron es un párrafo objetivo. Para exponer este conocimiento utiliza entonces los pronombres en casi todo el párrafo. ¿Para qué? Para no estar ahondando en los mismos pronombres y cansar la lectura. Por eso dice, la adquisición del plano no es algo que se separe de su conjunto. Bueno, de lo fonológico no es algo que se separe de su conjunto. Aquel, el plano, entonces vamos a ponerlo en verde, ¿cierto? Que es el sustantivo al cual refiere, va desarrollándose simultáneamente con este, o sea, el plano se desarrolla al mismo tiempo con el conjunto o el sistema de la lengua. Quiero resaltar que cuando ustedes encuentran el pronombre aquel, refiere pues al sustantivo mencionado al inicio, o sea, en pocas palabras, al sustantivo que está más lejano en ese momento, el primero.
Este refiere al sustantivo más cercano, en este caso al segundo. ¿Listo? Otro aspecto a resaltar. Cuando en el este hay tilde, la tilde contiene al sustantivo como tal. Mientras que cuando no hay tilde, el sustantivo se refiere de alguna manera. Por ejemplo, un ejemplo. Juan come mucho. Bueno, Juan es demasiado gordo. Este no para de comer. Este tendría la tilde y en la tilde contiene a Juan. Juan es demasiado gordo. Este no para de comer. En contraste, el este sin tilde, si ustedes encuentran el este sin tilde, quiere decir que el sustantivo se refiere de alguna manera o se hace específico después de la palabra. Por ejemplo, de nuevo, el mismo ejemplo de Juan. Juan es demasiado gordo. Este muchacho no para de comer. Ya Juan, o el que estaba mencionando, no se encuentra en la tilde, sino se encuentra en la palabra muchacho, precedido por el pronombre este sin tilde. Imagínense que esto aplicó hasta hace poco. La Real Academia ya eso no lo acepta. Pero tengan en cuenta que ustedes pueden encontrar muchos textos con esta aclaración que les estoy haciendo, o sea, con este uso del este con tilde y del este sin tilde. Por tanto, ustedes pueden encontrárselo de las dos maneras, porque pues previamente se ha hecho demasiado, se ha escrito demasiado, previo al 2010, que la RAE dijo, ya no es necesario poner esa tilde, ya esa tilde no es necesaria ponerla para no hacer referencia, sino que ya solo la palabra este ya se va a encontrar el sustantivo, dice la RAE. Pues bueno, personalmente creo que es muy precisa la tilde, vale la pena, pero ya no se acepta. Entonces tengan en cuenta esta aclaración. Continúo con la lectura. Entonces, el plano fonológico se desarrolla paralelamente con el conjunto sistema. Siguiente parte de la oración. Aunque por razones cuantitativas el plano fonológico se da por adquirido cuando ya se pueden producir contextos en donde intervengan todos los fonemas de la lengua. Entonces, bueno, nos está diciendo, en otras palabras, usted adquiere el plano fonológico cuando ya usted lo pueda hablar en un entorno y pues pueda expresar dichos fonemas en contexto. Es lo que está diciendo a continuación, ¿no? Como para dar claridad a la oración que estaba aquí. Vamos a continuar con la lectura referida a el reconocimiento de los pronombres y el sustantivo mencionado. Por supuesto que el reconocimiento consciente de este plano, vean que aquí está muy fácil de entender, es como lo que les venía diciendo, ¿no? Este plano, se hace la aclaración, refiere al plano fonológico, aunque no directamente dice plano fonológico, vean que el pronombre este no tiene la tilde, ¿cierto? Entonces, perdón, este es el que debe ir subrayado en verde. No, resaltado en verde y no subrayado. Y quitemos aquí, ya vemos que plano refiere a ese primer sustantivo mencionado. Entonces continuamos acá. Por supuesto que el reconocimiento consciente de este plano no se logra ni aún cuando ya se posea el sistema. ¿Listo? Entonces vean que aquí, aunque no hay una pregunta por esta, sí se está utilizando otro pronombre, el, haciendo referencia al otro sustantivo, sistema. En otras palabras, ¿qué dice la idea de esta oración? Que usted reconozca la fonología, pues no se logra así, no, mentiras, que usted conozca el sistema de la lengua, no da a la, dice, el reconocimiento consciente de este plano no se logra ni aún. Entonces, así usted que tenga el sistema de la lengua, no va a conocer necesariamente la fonología de la lengua. ¿Listo? Continúa acá la última oración y pues lo que nos va a hacer entender también a qué refiere el siguiente sustantivo. El adulto tampoco lo reconocería. Fíjense que aquí dice, por supuesto que el reconocimiento, previamente, ¿no?
el reconocimiento consciente de este plano. El reconocimiento consciente de ese plano no se logra, lo voy a poner en verde porque refiere a ese plano fonológico. Por tanto, él tampoco lo reconocería, él tampoco va al no se logra. Ya había una negación, él tampoco es la negación conector del también. ¿Mm? Entonces, habíamos dicho, él también es un conector que une ideas igualmente relevantes. Entonces, el adulto tampoco lo reconocería. ¿Qué no reconocería? Ya vimos acá, ¿qué es lo que no se reconoce? Pues el plano. El reconocimiento del plano no se logra si usted posea el sistema. El adulto tampoco reconocería el plano, por eso el lo, primer lo, ¿a qué hace referencia? Al plano. El adulto tampoco reconocería ese plano sin un estudio previo. Lo que ya implica, fíjese que esto ya es otra cosa, lo que ya implicaría, esto refiere a otro asunto, ¿qué es lo que implica? A lo posterior. Miren que este lo ya no refiere a lo previamente mencionado como sustantivo, sino que ya presenta otra cosa. ¿Qué es lo que implica? Pues que conozca la lengua. Implica que conozca la lengua. Así las cosas, bueno, ya nos dimos cuenta cuáles son las respuestas. De la 1, el aquel se refiere al plano fonológico. La respuesta es la B. Segunda, el primer este con tilde más bien, se refiere al conjunto sistema o al sistema de la lengua B. El segundo notamos que refiere al plano fonológico. Así que el segundo se refiere al plano fonológico. Bueno, ya les explico aquí una cosita. No se logra ni aún cuando ya se posee el sistema. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Cuarto, el primer lo. Tienen que el sistema no hay preguntas sobre esa, pero sí hay preguntas sobre el lo. Dijimos, el adulto tampoco reconocería el plano, a eso refiere ese lo, sin un estudio previo. Así que el primer lo hace referencia de nuevo al sustantivo plano fonológico y el segundo lo ya hace referencia a otro sustantivo, no hace referencia al conjunto o al plano, sino al conocimiento de la lengua o un estudio, ¿sí? Lo que implica conocimiento de su lengua, cierto grado de cultura. Entonces, bueno, a ver, conocimiento inconsciente no tiene sentido, reconocimiento consciente no, no refería al plano fonológico, sí refiere a que se estudie previamente. Y así encontramos la solución a esto. Pilas, miren aquí en estas preguntas, ¿a qué refiere? Este refiere, tal refiere. Ustedes en el examen cuando les estén preguntando por pronombres y reconocimiento de sustantivos, porque se los van a preguntar, la palabra refiere es un indicativo, ¿vale? Así las cosas. ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Cuéntenme cómo van. ¿Cómo vieron aquí esta parte? Bien, Aníbal. Bien. No sé si les fue fácil ese reconocimiento. Miren que es el reconocimiento de sustantivos y pronombres en un texto expositivo que es de los textos que ustedes más van a ver. A los otros compañeros, ¿cómo les fue? Los leo, los escucho, cuéntenme.
Profe, a Yuri. Yuri es su hija, Señor, Yuri es su hija, pregúntele a Yuri cómo le fue. ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Yuri? Hola, Porque no profe, habla. aquí estoy, aquí estoy. Ah, bueno. Ah, es Sino pienso que que no está. no, profe, yo estoy aquí pendiente, pero no he podido participar como es porque estaba en una pequeña reunión y pues estoy de solamente presencia aquí en la reunión. Pero aquí estoy, aquí estoy, Listo, Yuri. ¿Pudiste hacer la actividad o sigues en tu reunión? aquí estoy. Todavía no, en la reunión. Ah, te pillamos, no mentira. Listo. Espero entonces hayan entendido aquí, digamos, como ese proceso de lectura, en este es un ejemplo de texto referencial o expositivo para ese reconocimiento, ¿vale? Continuamos acá. Ay, vean, actividad con conectores lógicos. ¿Listo? Habíamos dicho, los conectores articulan ideas Punta. coherentemente. Pasó. Los conectores articulan ideas coherentemente. Por favor, ustedes escojan en la 1 qué opción llenaría los espacios coherentemente. Solo tienen que escoger una opción y digamos como que se ubicaría en el espacio respectivamente, ¿no? La O sería en el primer espacio, la I en el segundo, en el caso de la A, ¿no? Y la otra I en el tercero. Su merced, léalo de esa manera a ver si hay coherencia. Por favor, hagamos el ejercicio con la 1, ¿listo? A ver, ¿cuál opción es la más apropiada para establecer coherencia en la pregunta 1? Cuéntenme. Listo, tenemos aquí una propuesta, sea la B. Hagamos la lectura con la B. Carmen no era tan calculadora como su padre, ni tan impulsiva como su madre, pues entre la premeditación implacable de aquel ni la ciega arremetida de esta, ella era una muchacha tan singular. ¿Coherente totalmente? Aquí el ni funciona muy bien. Bien. El problema es con el pues. El pues es otro conector que presenta causa, como el porque, el ya que. Y fíjense que dice, Carmen no era tan calculadora como su padre, ni tan impulsiva como su madre, pues entre la premeditación implacable de aquel, ni la ciega arremetida de esta, miren la conclusión, ella era una muchacha tan singular, es como si ese fuera el motivo, pero este pues y este ni no funciona, esto no es el motivo para decir ella era una muchacha tan singular, o sea, la conclusión no deriva de que esto sea un motivo, no es una razón lo que está presentando. ¿Qué presenta? Miremos con la A. Carmen no era tan calculadora como su padre o tan impulsiva como su madre. No era esto o tan esto.
Y entre la premeditación implacable de aquel y la ciega arremetida de esta, ella era una muchacha tan singular. Hay un asunto acá y es que ella dice, Carmen no era como su papá ni como su mamá. ¿Por qué damos una suma o una idea igualmente relevante si no es esto? Y entre la premeditación de aquel que no es ella y la ciega arremetida de esta que es su madre, no, pero si me está diciendo que no tenía nada de sus padres, entonces no sirve la conclusión acá. Porque la I es como para separar una idea. La I es para unir dos ideas igualmente importantes. La I articula dos ideas igualmente importantes. El asunto es que si son dos ideas igualmente relevantes, ¿por qué dice previamente que Carmen no tenía las cualidades de su padre y su madre? Entonces estábamos resaltando que dentro de la explicación se enunciaba que las dos ideas, o sea, que la articulación con la I une dos ideas equivalentes. Aquí la anterior es contraria a la siguiente. Dice, Carmen no tenía las cualidades de sus padres. Entonces, miren que, y entre la premeditación de aquel y la ciega remitida de su madre, no, es contrario lo que se está diciendo. Como si lo siguiente era, sí tiene las cualidades de su padre con la articulación de la I. No funciona. Y también dicen que la C, Carmen no era tan calculadora como su padre. Miren que este funciona mejor en mí, porque estaba haciendo una negación. Carmen no era tan calculadora como su padre, ni tan impulsiva como su madre. ¿Se acuerdan que a continuación presenta una oposición? Pero entre la premeditación implacable de aquel y la ciega arremetida de esta, entonces así son las dos cualidades de los papás que había señalado. Entonces, entre la premeditación y la ciega arremetida, ahí sí funciona la I. Pues entre estas cosas, ella era singular. Ahí sí la conclusión es coherente. La respuesta es la C. Vamos con el siguiente. De nuevo, a establecer coherencia de la misma forma. Vamos aquí con las que me enviaron. Richard dice que la D. Pero aquí tengo varias opciones, ¿no? Hay dos, bueno, uno. D, C, B. Me pusieron. Vamos a mirar cada una de ellas. Vamos con la B. La D en orden. D, C, B, C, D. El incremento de informaciones más la proliferación de emociones vicarias a través de la televisión no conducen al enriquecimiento de la persona, porque la potencia de este medio audiovisual, es decir, su utilización al servicio del libre mercado, conlleva a perfilar seres alienados. La proliferación de emociones de la televisión potencia. A ver, está. ¿Cómo vieron, cómo sintieron la coherencia de la B? A ver, también aquí dicen que Está difícil. está dura, sí. A ver, el incremento de informaciones más la proliferación de emociones vicarias a través de la televisión no conducen al enriquecimiento de la persona. Porque la potencia de este medio audiovisual, es decir, aquí no funciona el es decir. El es decir, decíamos, es un conector que explica, recoge lo que se había mencionado. Intenten hacerlo claro.
Dice, este medio audiovisual, su utilización al servicio del libre mercado conlleva a perfilar seres alienados. Eso no es una explicación que recoge la idea que se viene previamente explicando. La potencia de este medio audiovisual y su utilización. Aquí va una y aquí en esta. La potencia de este medio y su uso al servicio conlleva perfilar seres sin identidad. Es que estamos articulando, miren la idea acá, el incremento de información, la proliferación de emociones a través de la televisión no conducen al enriquecimiento. Más es un conector de suma, de equivalencia funciona, también la I funciona. El incremento de informaciones y la proliferación de emociones vicarias a través de la televisión no conducen al enriquecimiento de la persona. Ahora vamos a ver, ¿será que funciona el porque? ¿Será que funciona el más bien? Ya vamos a mirarlo así. Entonces, de nuevo, el incremento de informaciones y la proliferación de emociones a través de la televisión no enriquecen a la persona. Entonces, esto y esto no enriquecen a la persona, porque la potencia de este medio audiovisual conlleva perfilar seres alienados. Puede ser una razón, sí. Más bien, puede ser entonces aquí la aclaración de la idea con el más bien. O sea, sí puede ser una razón y puede ser una aclaración. Más bien, la potencia de este medio audiovisual y su utilización al servicio del libre mercado conlleva a perfilar seres alienados. Entonces, el incremento y la proliferación no enriquecen a la persona. Lo que hace realmente es generar seres sin identidad. Es por eso que él más bien le da énfasis a esta idea de que lo que conlleva es a seres alienados. Por eso nos sirve aquí el decir, no, se descarta la B. Este medio audiovisual y su utilización al servicio del libre mercado es lo que lleva la potencia de la televisión y cómo se utiliza para vender, lo que hace es orientar a seres sin identidad. La respuesta aquí parece ser la D. Miremos la C. El incremento de informaciones o la proliferación aquí con la O. ¿Qué pasa? Si la I une, la O separa. La O es una disyunción. Y fíjense que el autor está llevando estos dos hacia el mismo lado, no son diferentes. Dice, el aumento de información y la difusión de emociones no enriquecen. Porque son totalmente diferentes. Una cosa es incremento de información y otra cosa son emociones. Por eso Por no, eso las unen, porque dice, esto y esto no enriquecen a la persona. Esto y esto no enriquecen. Por eso no sirve esto o esto no enriquecen a la persona. Los está separando. La O ya se descarta porque es una disyunción. ¿Listo? Y a continuación nos se presenta una idea opuesta. Sin embargo, la potencia de este medio audiovisual y su uso en el mercado lleva a seres sin identidad. Nos sirve porque no es opuesto a lo anterior, está aportando a lo anterior. Es tanto el aporte que el más bien hace énfasis a la idea que está resaltando. Por eso la respuesta es la opción D. ¿Listo? Una más larga, una un poquito más larga, por favor, mire. Esta está bien interesante. En efecto, ustedes descartaron C y D. No funcionan, ¿cierto? No cuadran mucho. Fíjense que incluso están entre A y B
por el conector de exclusividad. ¿Se acuerdan? Sino, y más bien, dan exclusividad a la idea, ¿cierto? Después de una negación. ¿Cuál era la función del sino y sinónimo? Hacer una negación para luego dar exclusividad a lo que viene después. Y ustedes mismos lo reconocieron. Muchos de los sucesos que explicó el autor no tuvieron lugar en los grandes y famosos campos de concentración, sino en los más pequeños, que es donde se produjo la mayor experiencia del exterminio. Evidentemente aquí están hablando sobre el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿a qué idea se le está dando exclusividad? A que el autor trabajó sobre lo que casi nadie habla, sobre lo más pequeñito, sobre, digamos, estos actores rasos de la guerra, de la Segunda Guerra. Por eso dice, muchos de los sucesos que este autor explicó no tuvieron lugar en estos grandes y famosos campos de concentración, sino en los pequeñitos. Es que Ahora, ahí mismo lo dice, más no en los grandes, sino en los pequeños. Por eso fue que cogí la A, más bien en los pequeños. listo. Quiero que miren entonces lo siguiente. De acuerdo a eso que ustedes mismos acaban de reconocer. Sin embargo, o tampoco. Ahorita mencioné, el tampoco es la negación del también. También articula idea equivalente. Para utilizar un tampoco hubo una negación. Uy, qué rayo. Entonces, para utilizar el tampoco, debe haber una negación. Miremos a ver si el sin embargo que articula oposición funciona. ¿Será que lo que viene a continuación es opuesto? Su obra trata acerca del sufrimiento de grandes héroes. ¿Qué están diciendo arriba? Que el autor no trató a los grandes y famosos campos de concentración, sino los pequeños. Vale la pena decir, sin embargo, su obra trata acerca del sufrimiento de los grandes héroes cuando está diciendo que él no trabajó sobre los grandes héroes. Miren lo que está diciendo. Sin embargo, su obra trata acerca del sufrimiento de grandes héroes o sobre prisioneros que actuaban como especie de mártires que tenían privilegios especiales. Fíjense, me está diciendo, el autor no decidió no trabajar sobre lo más reconocido, sobre los grandes y famosos campos de concentración. No quiso trabajar en esto, sino en esto. Por lo tanto, su obra no puede tratar acerca de los que fueron famosos si previamente están diciendo que él trató, me lo dan con un conector de exclusividad, él trató, fue a los más relegados, a los más pequeños. Dice, sin embargo, su obra trata, o sea, está negando lo anterior. Aunque presenta una oposición entre ideas, está negando una información que ya me estaban dando exclusividad. Por eso no sirve. Ahora, fíjense que está diciendo, muchos de los sucesos que el autor explicó no tuvieron lugar en los grandes y famosos campos de concentración, sino en los más pequeños. Tampoco, o sea, en otras palabras, él trabajó sobre los más pequeños. Tampoco su obra trata acerca del sufrimiento de los grandes héroes, porque no trata sobre lo grande y lo famoso, ni, miren, negaciones y negaciones, ni sobre los prisioneros que actuaban como especies de mártires o los prisioneros muy reconocidos. Con el conector de exclusividad que ustedes mismos
reconocieron con el más bien y el sino, se dan cuenta que lo que quiere resaltar acá esta oración, estas dos oraciones, es que el autor trabajó fue sobre los relegados. Por eso, el tampoco y el ni de la siguiente oración, porque habla sobre los reconocidos, sobre los que no trabajó. ¿Sí me hago entender? Entiendo por qué pusieron el sin embargo, pues porque uno se pone a mirarlo sin tener en cuenta lo de el más bien y el sino, uno dice, pues sí, son como opuestas, pero fíjense que realmente lo que están haciendo es contrariar una información a la que le dieron exclusividad y por eso no está funcionando. ¿Listo? Por eso no funciona. La respuesta en este caso es la opción B. Bueno, bueno esta actividad de los adjetivos, en otras palabras, podríamos decir que veamos el fragmento e intentemos hacer el ejercicio con ánimo también de enriquecer el lenguaje. En el lenguaje, los adjetivos se convierten en instrumentos importantes para precisar el sentido de lo expresado. La carga significativa de un juicio valorativo cambia según el adjetivo usado. En nuestro lenguaje coloquial, los adjetivos se han reducido a 2 o 3 expresiones carentes de sentido. Mejor dicho, expresiones que todos usamos. Súper chévere, cool, bacán, chimba. Son expresiones, adjetivos que se expresan indiscriminadamente para calificar a los sustantivos. Recuerden que el adjetivo califica al sustantivo. Desconociendo así, pues digamos que con este tipo de expresiones que utilizamos en nuestro lenguaje usual, pues estamos dejando de lado también el uso de adjetivos más precisos. Así que esto pues hace que pues convirtamos esto en una muletilla que se utiliza mecánicamente y que coarta también la adquisición de del nuevo lenguaje. Muletillas, espectacular, demasiado y literal. Eso también se utiliza bastante ahorita. Así las cosas, pues intentemos reemplazar en estas oraciones los adjetivos que están en cursiva con adjetivos más precisos que nos pensemos. Entonces, miremos la primera. Dice, sería chévere traer a Maelo Ruiz para la jornada de bienvenida. A ver, un adjetivo apropiado para reemplazar esa palabra chévere. Adecuado. ¿Cómo se entiende ahí la palabra chévere? ¿Como adecuado? Aquí chévere, más que adecuado, es como agradable. Sería agradable. Sería bueno. Sería bueno traer a Maelo Ruiz para la jornada de bienvenida. Sería adecuado traer a Maelo Ruiz para la jornada de bienvenida. Sería sabroso traer a Maelo Ruiz agradable también. placentero, ¿cierto? Puede ser. Listo. Me pareció una chaqueta vacancita. ¿Cómo podemos reemplazar esa vacancita? Bonita. Bonita. Me pareció una chaqueta bonita. Les leo. Álvaro, por Dios. Me pareció una chaqueta súper divi, dice Álvaro. Me pareció una chaqueta hermosa, linda, ay, agraciada. También pueden ser adjetivos que califican a la chaqueta, sustantivos, de una forma tal vez más precisa, de acuerdo a la expresión.
La agenda que nos dieron es espectacular. ¿Cómo podemos reemplazar este espectacular de una forma más adecuada, de acuerdo al contexto? Genial. Dice, la agenda que nos dieron es genial, es similar. Sí. La agenda que nos dieron es, la agenda que nos dieron es, ahí ya está, toca reemplazar esa. Ahí agenda se puede entender como cronograma también. Entendamos agenda como cronograma. Si es un cronograma, ¿qué adjetivo sería más adecuado? Digamos, no agenda libro, sino agenda cronograma. Una chimba. Que esa es la que quiere quitarle el léxico. A ver. Ay, bien, es más práctica. La agenda que nos dieron es más práctica. La agenda que nos dieron es apropiada. También funcionaría. Bien. Qué chimba el juego que le instalé al computador. Reemplacemos eso. Qué genial el juego que le instalé al computador. Qué genial. Qué buen juego le instalé al computador. A ver, ¿qué otro? Ajá. Espectacular. Bueno el juego, fantástico. Qué fantástico el juego que le instalé al computador. Está chévere ese adjetivo, Álvaro. El bronceado te quedó súper. Reemplacemos el súper. Genial. Es espectacular. Bueno, reemplacemos esas que ya me las han dicho mucho. Sinónimos, sinónimos. Te quedó divino. El bronceado te quedó extraordinario. Te quedó excepcional. Tu bronceado es singular. Uy, bien, eso me gusta. El bronceado te quedó elegante. Eso está chévere. El bronceado te quedó excelente. Listo. Muy bien. Y el último, a ver. El último disco de Silvestre está demasiado bueno. Reemplacemos el demasiado, a ver. Muy bueno. Otro. El último disco de Silvestre está muy bueno. Vi uno. El último disco de Silvestre está sobrado. Excesivamente bueno. Magnífico. Chévere. Espectacularmente bueno. Sí, ese está bueno. El último disco de Silvestre está para unas frías. Ese es el que más me gustó. Bueno, esa. Listo. Tarea. Terminamos aquí con los adjetivos y bueno, con este reconocimiento de categoría. Tarea. Hagamos, por favor, el ejercicio, al menos de las preguntas 9 a 12. Estas preguntas de 9 a 12, por favor, mucha atención, vean, de verdad, yo les pido, por favor, que se dediquen esto 10 minuticos, menos de 10 minutos, a hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí ya se están relacionando ideas de 3 textos. Los textos son muy cortitos, pero también fíjense que, miren, son 3, un texto de Simone Weil, otro texto de Blasco Ibáñez y otro texto de Veblen. Y estos textos se van a relacionar. O bueno, se va a establecer una relación entre las ideas de 3 textos que son de distintas personas. Aquí, para esto, les pido el favor que utilicen el uso del recurso de conexiones, de conectores, que explicamos ahorita un montón. ¿Listo? Miren, por ejemplo, aquí ustedes están haciendo como tal una lectura crítica siempre porque están relacionando 3 escenarios. Fíjense
cuál opción describe la opinión del autor del texto y cuál presenta mejor la continuación para el segundo texto. O sea, en otras palabras, relación de ideas y preguntas pues, básicas, por ejemplo, con respecto al propósito, intención comunicativa. La 11 va a la descripción de la globalidad de uno de los textos. Así las cosas, miren, no es que esté difícil, pero por favor hagan el ejercicio para no estar orientando siempre la lectura primero y para que practiquen un poquitico esto de la relación de ideas, que es, pues, como se dieron cuenta, algo que está, bueno, digamos como que se ha presentado a falencias alrededor de esto. Yo creo que pues hasta aquí podríamos decir, terminamos la clase. No sé si tengan alguna pregunta, sugerencia o algún aporte a la sesión de hoy. O si ya podemos dar por finalizada la sesión. ¿No hay dudas, Creo que preguntas, señor? no, toca leer bien las preguntas y a ver qué responder. Pero sí, a pesar de que me conecté tarde, me pareció muy práctica la clase. Voy a ver la grabación. Listo, Richard, muchas gracias. Sí, sí te extrañé hoy, Richard. Entonces, pero ¿qué pasó? ¿Estás No, tratando de algo? este concurso yo soy 2012. Este fue el primer concurso que yo hice y ¿qué? Me quedé por 0,91. Por muy poco. Bueno, Por pues, por menos de un punto. Eso es mentira que el sistema lo arrastra. Así me pasó así me quedó con una materia de la Puede ser. universidad. Saqué 29,5, ni a 3 me arrastró. qué guayabo. No, pues, Richard, igual aquí con la práctica de estos meses, vas a pulirte para que eso ya no sea por un arras, sino que te sobre. Esa es la idea, que aquí les sobre a ustedes. No, sí, claro, profesor, la idea, ¿no? Y pues ahí, gracias a Dios, yo siempre me dedico a leer e investigar, no solamente me quedo con lo aprendido. Y me gusta ser participativo para despejar dudas porque sé que hay muchos compañeros que por temor a que se van a burlar de ellos, no preguntan. Sí, señores, y hace falta. Saben ustedes que pues igual las preguntas nos construyen a todos. Entonces Richard, también sí Richard, les pido participemos un poquito más. Richard, Para este que- año pasamos Señora, Y con este año Richard, que pasamos. este año pasamos, va a ser cursito, cursito Sí, actualizado. mira que yo fuera tenido la antigüedad en 2011 y paso de por ahí como de 7.000. uf, no, este año ustedes pasan, de verdad, en tanto practiquen y entrenen, se va a pasar. Así es sencillo, creo que Álvaro es una persona que lo vivió, que lo practicó y créanme que se lo tomó muy a pecho, yo lo vi. Estuvimos practicando, se lo tomó muy a pecho y mírenlo en dónde está ahorita. ¿Sí? No, mira que yo traje con Álvaro y él es una persona muy aplicada. Yo siempre le he dicho, curso, las cosas se hacen con cariño y sacrificio, nada es fácil. Igual forma, no es lo que uno quiera, es lo que Dios tenga preparado para uno. Ujú. Igual, pues obviamente, además de eso, pues uno también le da ese énfasis, ¿no? Ese impulso, ese horizonte desde lo que, pues nada, somos y queremos también, pues vemos que si estamos aquí preparándonos es porque no queremos. Es de pronto estar en esa misma zona de confort, queremos estar en otro escenario. Entonces, Cualquier cosa, cruzamos el Darién. uy, no, pero ¿por qué? No, no, no desestimemos aquí, por favor. Todavía hay esperanzas en la tierrita, espero. No, Todavía hombre, las espero, las esperanzas, señor. yo estoy buscando para decir empleo mi carrera en otro lado. ¿Sí? ¿Estás buscando la posibilidad? Sí, claro. Quería hacer una Bueno, maestría, pero aquí en Colombia están carísimas. y en el exterior están gratis, en Brasil, en México. Sí, están más baratas en México, en Europa.
Sí, Ya las he averiguado. sí, señor. Sí. Hay que buscar otros horizontes, es verdad. Digamos que en mi caso también he estado intentando. Aún así, pues hay que buscar acá mismo, ustedes mismos se están dando cuenta, también una estabilidad, un escenario de tranquilidad. Y pues bueno, si lo pueden hacer acá bien, pero si se pueden internacionalizar, nada, esto nos abre también mundo, ¿no? Perspectivas. No, sí, a mí me gusta mucho el área de la docencia. Por eso es que quiero hacerlo de la maestría para ser docente universitario. ¿Y qué estudiaste? Yo soy ingeniero industrial. O sea, ¿que quieres irte por la maestría hacia el lado de la educación? Sí, claro. Ay, qué chévere. A mí también me gustaría ser profesora de universidad. Estamos ahí en proceso. Y lo que tú dices, toca maestría y pues a subirle un poquitico más para llegar ahí, porque si no, no alcanza. Nos dicen Bueno, la formalidad. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos en la próxima clase. dale, Eh, diga. y continuamos. Porfa, hagan la tareita, así sea esto, ¿sí? 10 minutos, no se deben demorar más de 10 minutos, para que no oriente yo su lectura, porque de verdad no les va a servir, así no les va a servir. ¿Listo? Y Muchas gracias. profe, y sea Dale, solamente profe. como despejar acá dudas y como dar los aportes, pero digamos traer ya el ejercicio de hecho, ¿cierto? Es que les va a ahorrar mucho, de verdad, sobre todo plata. En Sí, serio, les va a ahorrar harto. ¿Listo? Bueno, listo, muchísimas gracias. listo, Nos chao, vemos. hasta mañana. Gracias. Chao. Profe, gracias, chao. Chao, Bendiciones, Yuri. chao. Chao, chao.